Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta nueva sección de nuestro canal en la que explicamos determinados productos que compramos en el mercado y otros productos que realizamos nosotros para un correcto, en este caso, inicio del fuego y mantención del fuego en lugares donde cuesta que esto suceda. Bien, en esta ocasión vamos a ver una forma de iniciar el fuego con material que nosotros usamos, material reciclado. Por ejemplo, esto lo utilizamos en algún video que ustedes van a ver que hicimos una puertita de horno. Y el material, que en este caso sería una lámina de papel aluminio, la volvimos a utilizar, la envolvemos y la volvemos a utilizar para estas cosas. En este caso vamos a envolver un poquito de algodón común. Una de las características que tiene este material es que se va moldando muy bien a lo que nosotros queremos hacer, va tomando la forma. En este caso el algodón va a quedar bien prensado dentro. Y bueno, se le puede hacer un agujerito, que en este caso ya está, porque lo tenía el material de aluminio. ¿Para qué? Para que los gases puedan salir y se carbonice bien en el interior el pedacito de algodón. Se puede utilizar algodón o se puede utilizar una tela de algodón, muchas veces una remera o una camiseta vieja, también queda muy bien. En este caso lo vamos a hacer con este pedacito de algodón. De esta forma lo colocamos, puede ser en el fuego o en las brasas, y lo rodeamos. Esto tarda aproximadamente unos 10-15 minutos en carbonizarse, un poquito más a veces. La idea es que esté bien carbonizado para que pueda luego arrancar bien el fuego. Bueno, acá ya tenemos el algodón carbonizado, el que vamos a utilizar como iniciador de brasa de fuego. Siempre hay que tener esto, y normalmente o papelito o ramitas muy chiquititas alrededor y otras más, un poquito más gruesas. Cuestión de que cuando esto inicie, envolverlo con yesca, con yuyos bien chiquititos, bien secos, y luego pasarlo a un fuego a unos tronquitos más gruesos. Vamos a probarlo. Fíjense ustedes que enseguida ahí hizo brasa. A ver si se alcanza a ver, enseguida logra brasa. ¿Ven ahí? Enseguida, si uno sopla. Bien, y ahora no como iniciador del fuego, sino una forma de mantener una llama encendida por un tiempo largo, tenemos esto que hacemos nosotros con parafina, con vela común y algodón. Lo van a ver en alguno de los videos en los que estamos bajo una intensa lluvia, en que la leña está muy húmeda. Colocamos esto en el medio y lo encendemos, y dura mucho tiempo como para que la leña se llegue a secar y empiece a realizar su combustión. Para hacer esto es una forma sencilla, es los restitos que vamos teniendo de vela, los vamos guardando, los derretimos y añadimos el algodón. Ahora lo vamos a mostrar en un paso sencillo. Bueno, acá tenemos ya la parafina en su estado líquido, y lo que vamos a hacer ahora es ir poniéndole pedazos de algodón y que se vaya impregnando.
entra bastante algodón, ¿sí? En este caso nosotros lo hacemos en una latita de aluminio, va a salir una pastilla grande, pero normalmente lo usamos con las chapitas de las velas que van quedando de nuestro hornito de velas, las chapitas metálicas, y ese es el tamaño que nosotros consideramos perfecto para este tipo de pastillitas. Fíjense ustedes que hay que ir apretando porque sigue absorbiendo el algodón. Cuando ustedes lo aprietan y todavía la parafina está, se ve la parafina líquida, que tienen que seguir agregándole. Me parece que no absorbe, pero sigue absorbiendo. Mucho cuidado cuando aprieten porque sube la parafina y quema. Entonces siempre tratar de hacerlo con un palito. Una vez que vemos que la parafina ya no absorbió más, tratamos de que la última parte del algodón o de la tela que pongamos, en este caso es algodón, quede como tapa. Esto ya les digo, es excelente para cuando está lloviendo mucho, cuando la leña está húmeda. Utilizarlo debajo de los tronquitos que pongamos a calentar, y dura un montón y permite que esa leña se vaya secando y logre su combustión a pesar de la humedad. Bien, acá ya tenemos el algodón impregnado en parafina ya frío. Tarda bastante en enfriarse, aproximadamente media hora. Ya lo desmoldamos. En este caso nos va a quedar una pastilla bastante grande. Igualmente puede fraccionarse después, puede cortarse en 4 pedacitos. Para un mejor despegue también pueden calentar un poquito esto. Bien. Esta la pastilla sería una pastilla muy grande, no tenemos otro molde. Normalmente como nosotros la hacemos es así, en este tipo de moldecitos de vela. Nos van quedando de las velitas que usamos del horno para el invierno. En este mismo molde nosotros vamos derritiendo la parafina y haciéndolo, entonces nos quedan más chiquititas de este estilo. Pero acá, como para mostrar, digamos, estaba bien. En este caso, cuando es muy grande la pastilla que nos salió, podemos fraccionarla. Cuesta un poquito cortarla, pero se puede ir haciendo de esta forma. Una de las cuestiones que nos quedó por aclarar es que hay distintas calidades de parafina. Normalmente la más grasosa es la que mejor sirve a este tipo de productos. Esperemos que les haya gustado el video, que les sirva para sus salidas, ya que a nosotros nos sirvió mucho. Les dejamos un fuerte abrazo y nos seguimos viendo.